Damos inicio ya a lo que es la mesa 4, intitulada Procesos de Duelo y Memoria, de la cual nos van a acompañar y nos honra mucho tener la presencia de 4 distinguidas académicas aquí en Libero. Se trata de Ileana Diegues, Diana Tello Roldán, Cristian Schulz y Pilar Calveiro, que van a estar conversando sobre este tema de procesos de duelo y memoria. Esta mesa tiene algunas preguntas que se generaron en torno al debate, siguiendo la línea que hemos tenido a lo largo de este evento. La primera de ellas, nos cuestionamos y buscamos en la medida de lo posible responder en esta mesa a estas preguntas. La primera, ¿qué valor tiene el cuerpo ausente en este contexto? ¿Cómo se vive la ausencia del ser querido? ¿Qué rituales se crean para acompañar la desaparición de un ser querido? ¿Qué significa encontrar el cuerpo de un ser querido? ¿Cómo se enfrentó el tema de las fosas clandestinas en otros países? ¿Qué se pretende o qué se puede aprender de dichas experiencias? ¿Qué sabemos de los desaparecidos durante la Guerra Sucia en México? ¿Y cómo honrar la memoria del desaparecido? Estas son algunas de las preguntas que nos generamos con el ánimo de, en la medida de lo posible, poder acercarnos a una respuesta. Para ello, les comento que tendríamos entre 20 y 25 minutos tendrían ustedes. Si no les molesta, faltando algunos 5 minutos, podría pasarles alguna papeleta. Y bueno, sin más, comenzaríamos con la ponencia de Ileana Diegues. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, México, Distrito Federal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctora en Letras en 2006, con estancia postdoctoral en Historia del Arte en la UNAM, apoyada por el CONACYT. Trabaja sobre problemáticas del arte, la memoria, la violencia, el duelo, las teatralidades y performatividades expandidas y sociales. Es curadora independiente de exposiciones visuales y del proyecto Desmontar la Representación. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Chile, Universidad de Sao Paulo, Universidad de Buenos Aires, Universidad Federal del Río Grande do Sul, Universidad de Concepción en Chile, Universidad del Estado de Santa Catarina, Universidad Federal de Uberlandia, Universidad Nacional de Colombia. Ha impartido también seminarios y conferencias en los posgrados de Arte y Letras de la UNAM y la Universidad Iberoamericana en México. Su último libro publicado es Cuerpos sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor, Córdoba, Argentina, documenta escénicas del año 2013, con edición ampliada y revisada para México por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más, les agradecería, demos la bienvenida a Ileana y le pasamos la voz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la organización de este evento. Agradezco mucho a Carolina Robledo y a todos los colegas de aquí de la Universidad Iberoamericana hacer posible este encuentro que, aunque mucho no pueda hacer por todo lo que nos sucede, un grano de arena es y vernos las caras y poder hablar en medio de tanto desastre que se sigue sumando en este país, pues es algo, ¿no? Paso a la lectura de un texto que tiene que ver con todo un proceso de trabajo en el que estoy ahora involucrada, y que de una manera, digamos, no responde todas las preguntas, pero tiene que ver con las preguntas que aquí nos han convocado. Lo he titulado Políticas de la Imaginación o Ahora los muertos buscan a los vivos. En el ámbito de la vida común, al menos fuera de los llamados recintos del saber, es donde considero se emprenden los actos más congruentes con nuestra realidad. Excavadores y desenterradores, que son también luchadores sociales, encarnan lo que en el 2011 el poeta y activista mexicano Javier Sicilia nombró como la reserva moral. Organizados en los otros desaparecidos de Iguala, en el Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas, en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, en Ciencia Forense Ciudadana, en Familiares en Búsqueda, en la Red de Enlaces Nacionales, en las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por nombrar algunas de las organizaciones. Ellos son la avanzada ética de México.
Encontrar vestigios corporales, darles digna sepultura y propiciar descanso mismo a las familias es la tarea principal de quienes declaran no buscamos castigar. Buscamos a nuestros hijos, no buscamos castigar, buscamos a nuestros hijos. No persiguen responsables, sino cuerpos o vestigios a los cuales poder sepultar. Lo que pensadores como Reyes Mate señalan como tener una mirada propia sobre la realidad respecto a quienes sufren la ausencia de justicias es quizás el fundamento mayor para comprender el profundo abismo que en términos de justicia nos determina. Si es que la justicia, como ha expresado John Rawls, es el fundamento moral de la sociedad, me pregunto. Pero como experimentamos en México, ya ni siquiera aplicada a la justa distribución de los bienes, sino al derecho a la vida, al resguardo del derecho que impediría que unos hicieran daños a otros, al punto de privarlos de la vida y que nunca nadie responda por ello. Pienso que asumir la complejidad del término necropolítica para nuestro presente radicalizaría nuestra conciencia ante la injusticia generalizada que caracteriza la realidad mexicana y esta ficción de Estado en la cual vivimos. Cuando las familiares dicen que no buscan justicia, hay en esa expresión el conocimiento que otorga la experiencia, el saber que en este país la justicia es una abstracción teórica y que toca a ellos imaginar un ámbito posible de acciones concretas contra tanto dolor. Para quien ha perdido a sus seres queridos sin saber dónde están, sin saber si están vivos o muertos, el mayor anhelo es poder encontrarlos con vidas o al menos encontrar sus cuerpos y darles digna sepultura. Ante la experiencia de tanta injusticia, la búsqueda y el posible hallazgo de las personas o de los cuerpos puede ser comprendida como una forma de justicia anagnética. No precisamente como lo que podría ser teórica y objetivamente justo o injusto, y que siempre aplica a favor de los vivos, sino como respuesta a los que ya no están, incluso a los muertos, y como respuesta que se otorgan a sí mismo por los medios posibles quienes sufren y luchan en medio del dolor y del olvido. Aunque sepamos el lugar apenas simbólico que tiene la memoria para hacer justicia a las víctimas y a los que han sido arrancados violentamente de la vida. Y pese a todo, es un acto necesario. En estas condiciones, ese acto de memoria deviene, como ha intuido Reyes Mate, un acto de justicia, pero construido desde otro lugar, desde la pérdida y desde los muertos que nada importan a la retórica de la justicia o a la ficción de una justicia de Estado. Quienes buscan a sus seres queridos escriben a contrapelo, con imágenes y restos que montan sobre sus cuerpos, como lo hace Mario Vergara cada vez que saca de sus ropas unos cuantos. ¿Me puedes ayudar a pasar lentamente las imágenes? Las imágenes que muestro acompañan esta reflexión. Son únicamente unas pocas imágenes tomadas de un video que se grabó a Mario Vergara con su autorización. Mario Vergara, creo que muchos lo conocen, pero hay personas de otros países acá. Es el fundador de Los Otros Desaparecidos de Iguala y, bueno, miembro de la Red Nacional de Búsqueda que busca a su hermano Tomás desde hace ya varios años. Y bueno, estuvo invitado a un seminario que tenemos en la Huancuajilmalpa y él habló, dio su testimonio y bueno, en un momento dado saca algo con lo que suele estar siempre, que son unos huesos que a manera de amuleto ya él carga consigo. Y bueno, las imágenes que van a mostrar son apenas algunas imágenes de ese video que con permiso de Mario Vergara muestro aquí, ¿no? Y sobre ello hablo también con autorización porque pues lo mínimo que tenemos que hacer es ese diálogo con ellos, ¿no? A partir de lo que ellos nos dan. Quienes buscan a sus seres queridos escriben a contrapelo con imágenes y restos que montan sobre sus cuerpos, como lo hace Mario Vergara cada vez que saca de sus ropas unos cuantos restos de falanges y carpianos. Los pone sobre su mano izquierda para demostrar que esos fragmentos óseos son humanos y para decir una y otra vez que ahora los muertos están buscando a los vivos. Si pueden pasarse las imágenes. Pienso en las palabras de Mario Vergara, gracias, como un correlato de lo que en otro tiempo y contexto reflexionara Jean Alush a propósito de sus acotaciones sobre el duelo.
La relación entre duelo y persecución será uno de los nuevos planteamientos en la última década del siglo que inició la problematización de la noción de duelo enmarcada en una circunstancia. Ya no son los hijos quienes despiden y entierran a los padres, sino los padres o las madres quienes pierden a sus hijos e hijas. Sumando a ello, Alush plantea también otra problemática. No es la pérdida de cualquier ser querido la que pone a un sujeto en su situación de duelo, sino que el duelo se instala porque aquel o aquella que hemos perdido se ha llevado un trozo de sí, comprometiendo decisivamente el cuerpo de los vivos. Entre las muchas deudas que tiene el saber académico con lo que hoy son nuestras circunstancias en México está la necesidad de repensar, desmontar y proponer nuevas miradas a los estudios tradicionales en torno al duelo. Pese a las interpelaciones de Jean Alush y Judith Butler, entre otros, en México como en otros sitios, se sigue utilizando la clásica noción de duelo propuesta en las primeras décadas del siglo XX por Freud. Lo hablo en términos generales. Sé que Carolina Robledo acaba de sacar un libro sobre las políticas de duelo y no lo conozco todavía, entonces, bueno, esto es algo que está en plena discusión, pero hablo, digamos, en términos de la investigación que llevo realizada en esto y hasta fechas muy recientes, ¿no? No puedo dejar de pensar en los planteamientos de Eduardo Gruner cuando, a partir de la crisis instalada en Argentina en diciembre del 2001, insistía en la necesidad de movilización del pensamiento. Como respuesta a las urgencias del momento, Gruner planteó que, al menos en Argentina, todas las disciplinas e impulsos investigadores de las llamadas ciencias sociales y humanísticas se han visto en la obligación de repensar sus categorías. Insisto en la pregunta, ¿por qué en México, en medio de una profunda crisis o en cualquier otro país latinoamericano, de los muchos que también han sido expuestos a la inversión del ciclo de la vida y la muerte, a la pérdida de los hijos en inexplicables circunstancias, a la imposibilidad de dar digna sepultura, por qué seguir trabajando con categorías como la freudiana, generadas en circunstancias muy distintas a las que hoy vivimos e incapaces ya de responder a las reflexiones sobre el dolor en las actuales condiciones de pérdida? Intento pensar fuera de este instalado marco respecto al duelo, que poco nos sirve para entender hoy la complejidad de la pérdida y el dolor. Insisto en estas palabras, pérdida y dolor, y no en muerte y duelo. La pérdida y no la muerte, que implica la desaparición forzada de una persona, de un hijo, el dolor y no el duelo, que se instala desde el conocimiento de esa desaparición. Desde estos vínculos, pérdida y dolor, intento entender las lúcidas interpelaciones realizadas por quienes en México buscan a sus seres queridos, bajo la circunstancia de una pérdida que compromete la realidad corporal y la existencia misma de los vivos. Se desarrolla un vínculo de búsqueda, persecución, dice Jean Alush, no solo de los vivos hacia los muertos, sino de los muertos hacia los vivos, como expresa Mario Vergara. Ahora los muertos buscan a los vivos. Esas son palabras de Mario Vergara. O le abren los ojos a los vivos que anhelan cerrar los ojos de los muertos. Abrir los ojos para mirar y pensar los procesos de pérdida y dolor en nuestras actuales circunstancias implica también abrir los ojos ante la transformación del dolor en acción, como lo han hecho los familiares a los que ya no podemos seguir mirando bajo la noción de víctimas. Ellos mismos plantean la necesidad de desmarcarse de tal categoría. Se ha insistido en el poder de transformación del dolor. En sus reflexiones sobre el duelo, Judith Butler plantea que tal vez la posibilidad de elaborar un duelo implique aceptar que vamos a cambiar a causa de la pérdida sufrida. Así como se reconoce que hubo una pérdida, hay también un efecto de transformación de la pérdida. La pérdida nos reúne en torno a lo que hemos tenido, a lo que hemos amado y hemos deseado, y a la lucha por encontrar las condiciones de nuestro deseo. La exposición pública del dolor puede manifestarse como indignación y, cito a Judith Butler, la indignación frente a una injusticia o a una pérdida insoportable tiene un potencial político enorme. En un escenario diferente, pero reconociendo también el poder movilizador del dolor, Achille Mbembe señala la potencia que habita en quienes son capaces de bailar con las sombras y tejer relaciones estrechas entre su propia fuerza visual y otras cadenas de fuerza siempre situadas en otra parte, en un afuera más allá de la superficie de lo visible. Traslado a este pensamiento a nuestros actuales escenarios en México para pensar esas comunitas en las que pueden reunirse por momentos los muertos y los vivos, los espectros y los buscadores de vida y de muerte, que en estos tiempos oscuros constituyen un poderoso aliento para seguir imaginando la vida pese a todo. Como bien ha expresado Leticia Hidalgo, que desde enero del año 2011 busca a su hijo Roy Rivera,
Cito a Leti: estamos buscando vida, así los encontremos sin vida. Como me lo dijo Jorge Verástegui, quien busca a su hermano y sobrino, este es un camino muy largo de resistencia, porque sí, estamos buscando vida, quizás no la de ellos, sino la de nosotros. Cierra la cita. Indiscutiblemente la pérdida para un ser querido genera cambios, modifica radicalmente la vida. Para Pierre Fédida, el luto es capaz de poner al mundo en movimiento. En sus reflexiones en torno a las insurrecciones y levantamientos, Didi Huberman reflexiona la pérdida como fuerza generadora de levantamientos y gestos. Desde otro lugar, también Mabembe insiste en considerar la memoria, el recuerdo y el olvido como potentes complejos de representación y como actos sintomáticos. ¿Qué puede ser un gesto? Me pregunto, en torno a una pérdida, no una performance, sino un gesto. ¿Qué vínculo tendría ese gesto con un acto de conjuro? Un gesto puede ser la síntesis de un levantamiento, inevitablemente, apelo también a las últimas elaboraciones de Huberman, de una revulsión producida por un deseo, por una emoción. ¿Cómo puede un gesto condensar el dolor por una pérdida, capaz de transformarse en acto de resistencia y en una forma de acción? La visión de que sobre la pérdida y las ruinas puede construirse la arquitectura provisional de las insurrecciones fue visionariamente introducida por Benjamin en aquella alegoría del Angelus Novo en la novena tesis de Filosofía de la Historia, que puede ser un gesto en el espacio social y en el espacio del arte. No pienso en el gesto estrictamente como la forma de un pathos asentada en el rostro, ni como la plasticidad emocional o anímica condensada en una imagen o en una fisis. Pienso en el gesto como aquel acto que aparentemente podría condensarse en una imagen, pero es mucho más que una imagen. La desborda, es una potencia en acto. La tensión entre gesto e imagen ha sido abordada por Agamben, quien ha propuesto pensar las casi 1000 fotografías coleccionadas por Avi Warburg como una representación en movimiento virtual de los gestos de la humanidad, y no como un repertorio inmóvil de imágenes. Interesado en pensar la liberación de la imagen en el gesto, Agamben consideró el trabajo de Warburg mucho más allá del orden del gesto que en el de la imagen. Desde el punto de vista de Agamben, el gesto no puede ser reducido al orden estético, sino que pertenece al orden de la ética y de la política, porque a través de los gestos se asume y se soporta lo humano. Así como se expone el ser que en el lenguaje, se expone el ser en los gestos. Pienso el gesto como una performatividad y no como una performance que atraviesa la plasticidad y horada los contratos sociales, las expectativas de comportamiento. Gestos sin duda sorprendentes porque son modos desautomatizados de expresión en el espacio social. Didi Huberman utiliza la expresión el gesto sorprendente para referirse al acontecimiento en torno al cual Harun Farocki organiza el discurso inicial y principal del filme El fuego inextinguible. A Farocki se le ha reconocido como un artista arqueólogo urgido por la búsqueda de un sentido sepultado, al que solo es posible acceder mediante un trabajo de excavación. ¿Qué hace un gesto? ¿Qué lo hace sorprendente, singular, extraordinario, único? Su condición de acto, poniendo el cuerpo, sin coartadas, como diría Bakhtin, pero también tendríamos que reconocer la desautomatización que define a ese acto, su efecto de extrañamiento por el modo en que interpelan los juegos de representación en el ámbito público. ¿Qué es un gesto en el ámbito de la vida y no en el arte? ¿Qué es fuera del teatro y del arte eso que nombró Bertolt Brecht como gesto social? ¿Qué puede ser un gesto en torno a una pérdida, no una performance, un gesto? ¿De qué materia están hechos los gestos en los escenarios de pérdida y de búsqueda? ¿Qué vínculo tendría ese gesto con un acto de conjuro? Un gesto puede ser la síntesis de un levantamiento. Un gesto es una forma de acción que hace pasar los recuerdos por el corazón. El gesto condensado de Mario Vergara, lúcido y sereno, doloroso cuando muestra sobre su mano izquierda los pequeños huesos que carga consigo para darle forma sensible a una búsqueda que no siempre tiene resultados materiales. Gesto fantasmal, quizás connotado por cierta teatralidad al estar investido de otros, como si se pusiera una máscara que le permitiera ser otro, prestar cuerpo a otros. Gesto situado del buscador que buscando a su hermano encuentra a otros. Gesto testimonial por el poder de contar, de mostrar y de pasar a otros lo que ha visto. Esas pocas falanges y carpianos con las que se inviste Mario Vergara son testimonios materiales de la pérdida, pero son también, en palabras del propio Mario, sus amuletos. Los muertos buscan a los vivos, los muertos incitan, levantan a los vivos, los invisten de huesos, los revisten de la misma materia que buscan, como si los huesos llamaran a los huesos. En estos escenarios de pérdida y búsqueda nos interpelan los gestos, quizás como los trazos más descentrados de formas desgajadas de teatralidad, cada vez más expandidas, más al margen del arte, pero sin duda
ancladas en la dimensión poética, en el sentido de una concepción ampliada de lo poético que nace de la herida y que se ofrece, como imaginó Jean Genet, al incontable pueblo de los muertos. En esos escenarios habremos de aprender a imaginar desde los mínimos restos. Estos mínimos restos pueden tener la forma de un testimonio, de un gesto, en circunstancias donde la realidad ha desafiado la imaginación, ha retado las estrategias de visibilidad y los límites de la espectacularidad. Buscamos pensar las políticas de la imaginación o el conocimiento imaginativo al que apelan los familiares que buscan a sus seres queridos para seguir pensándolos, para darles un lugar en el espacio de lo posible de la enunciación poética. Los familiares organizados en distintos frentes y brigadas de búsqueda, entregados a remover la tierra, a exhumar y reunir cuánta información aporte a sus búsquedas, conjuran el trabajo de la muerte y apelan a la revulsión de los imaginarios, a la posibilidad de imaginar un mundo desde los afectos que nos faltan para seguir haciendo posible una vida más allá del dolor. Buscar como manera de persistir, de invocar la presencia, aun cuando solo sea posible a fuerza de imaginación. Es hoy nuestro mayor desafío y nuestra mayor apuesta. Por ello, lo que hoy desafía y moviliza nuestro pensamiento no es la muerte, sino la impostergable necesidad de seguir imaginando la vida, de apostar por un pensamiento implicado en las condiciones en que representamos e imaginamos la persistencia de la vida. Pensar el lugar de los cuerpos, los afectos y los imaginarios cuando está en riesgo la existencia. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Si les parece, damos voz a todas las ponentes, después trataríamos de hacer una difícil tarea como de amalgamar todas las ideas o las que se puedan más de la mesa y posteriormente abrir el debate para los asistentes, ¿sí? Sin más, daríamos la palabra a Diana Tello. Diana Tello ingresó en 1971 a la organización política militar Montoneros, donde desempeñó tareas de difusión, documentación y logística. Montoneros fue una organización guerrillera que desarrolló sus acciones con mayor intensidad entre los años 70 y 77, y cuyos objetivos iniciales fueron la desestabilización y derrota de la dictadura militar imperante en Argentina desde 1966. Entre paréntesis, Juan Carlos Onganía, 1966-70, Marcelo Levingston, 1970-71, Alejandro Agustín Lanús, 1971-73 y el retorno del general Perón. Si bien durante sus primeros años de existencia recibieron apoyo y reconocimiento de importantes sectores populares, a partir del 1 de mayo del 74, cuando se produce un enfrentamiento público con el entonces presidente Juan Domingo Perón, el rechazo sufrido por parte de la sociedad y de los sectores sindicales y políticos del peronismo ortodoxo motivó el aislamiento y el pase a la clandestinidad del grupo, que después de atravesar varios conflictos internos, fue finalmente perseguido y aniquilado por el gobierno militar que asumió el poder en 1976. En 1972, Diana Tello comenzó a estudiar en el profesorado de enseñanza primaria y sociología en la Universidad Nacional de San Juan, aunque no logró terminar sus estudios. Desde el 73 a 1986 trabajó en el Servicio Provincial de Salud de San Juan, donde se jubiló como técnica en estadística hospitalaria. El 7 de abril del 78, su esposo, Óscar Castillo, uno de los referentes locales de la organización Montoneros en San Juan, detenido y desaparecido por el ejército argentino. Tras la búsqueda de su esposo, Diana ingresó en 1978 a la reciente organización de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de San Juan, donde ayudó a confeccionar la primera lista de presos y desaparecidos de la provincia. Por esos años, aún de dictadura en la Argentina, participó y colaboró durante la visita a Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuada en el 79, y de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, a San Juan durante 1984. Cofundó y actualmente participa de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Delegación de San Juan, en 1983, donde participó de investigaciones y presentaciones de causas penales por víctimas de la dictadura. Desde 2003, Diana Tello integra la Red por la Identidad, Delegación San Juan, donde investigan y da seguimiento a denuncias y presentaciones espontáneas de presuntos hijos de desaparecidos apropiados. En 2011 recibió la capacitación del Centro Ulloa en acompañamiento de víctimas y testigos de juicios de causas de lesa humanidad. Desempeñó esa tarea en el juicio de apropiación de Goya Martínez Aranda y en la primera mega causa por delitos de lesa humanidad de San Juan, ambos en el Tribunal Oral Federal de la provincia. Desde 2013 y hasta la actualidad participa de la Coordinadora de Derechos Humanos de San Juan, que nuclea organizaciones que desarrollan acciones en defensa y promoción de los derechos humanos.
A partir de 2015 releva documentación histórica para juicio de lesa humanidad dentro del Observatorio de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Investigación, Antropología y Arqueología, acompañado activamente de ese modo las investigaciones que realizan estos investigadores e investigadoras para la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. En San Juan, en el marco del expediente judicial que obra en el Juzgado Federal número 2 de San Juan y actuaciones del Ministerio Público Fiscal. La causa judicial sobre detención ilegal y desaparición forzada de su esposo Óscar Castillo llegó a juicio oral y público en el año 2007 y actualmente se espera un fallo que ratifique la condena de los integrantes de fuerzas militares y de seguridad del Estado argentino. Bienvenida, Diana, te agradeceríamos un aplauso y te escuchamos con mucho agrado. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está bien la distancia? Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la universidad por haber posibilitado nuestra llegada, a Carolina y a Pablo por discutir y seguir discutiendo y posibilitar el intercambio entre las experiencias y los familiares latinoamericanos. Y bueno, yo voy a hacer un relato en primera persona de lo que a mí me ocurrió a lo largo a partir de la desaparición y luego de la búsqueda. Y luego consideraciones respecto de las preguntas específicas de duelo. Bueno, les voy a contar cómo fue la desaparición forzada de mi esposo, Óscar Silverio Castillo, en San Juan, Argentina. Ocurrió unos meses antes del Mundial de Fútbol de 1978, que la dictadura cívico-militar usó para ocultar sus crímenes y hacer creer que el país era una fiesta. Él trabajaba en el Servicio Provincial de Salud, era delegado gremial y fotógrafo, tenía 34 años. Con Óscar habíamos estado en la organización político-militar Montoneros, pero los grupos guerrilleros habían sido desarticulados antes del golpe militar del 76. Ya en dictadura se montó una cacería para exterminar a todos los opositores. En febrero del 78 lo detienen por una causa financiera que era responsabilidad de su hermano. Fue absuelto de esa causa y salió en libertad de la cárcel el 7 de abril del 78, pero ya había sido detectado por la policía política y antes de llegar a nuestra casa fue secuestrado y entró en el circuito de la desaparición. El último día que estuve con él en la cárcel, me hizo prometerle que si algo malo le ocurría, me iba a ir con nuestro hijo y abandonar el país. Pero cuando lo secuestraron, no pude abandonarlo en su peor momento. Decidí buscarlo y tratar de salvarlo. Yo tenía 24 años y nuestro hijo 1 año y 4 meses. Busqué información en dependencias policiales y militares. Me dijeron que no sabían nada, que seguro se había ido con unas prostitutas, que ya regresaría. Busqué ayuda en la Iglesia Católica, pensando que sería la voz de los sin voz. Me equivoqué. Me atendió el obispo de San Juan mientras escuchaba un partido de fútbol por la radio y me dijo que seguro se lo habían llevado sus compañeros montoneros. Viajé a Buenos Aires y en las agencias de noticias extranjeras me pidieron un recurso de habeas corpus para publicar la noticia en el extranjero. Entonces presenté mi primer recurso de habeas corpus y luego muchos más, incluso colectivos, pero a todos respondieron que las fuerzas de seguridad no lo tenían detenido. Con fotocopia de los recursos de habeas corpus envié muchísimas cartas a organismos de derechos humanos del exterior. Todas llegaban abiertas o no llegaban. Para denunciar ante la OEA le envié un sobre a un tío que vivía en Nueva York con otro sobre adentro con la denuncia. Así llegó, él la envió. Con otros familiares de San Juan nos unimos y fundamos Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de San Juan a fines del 78. Durante los años los primeros años los buscamos con vida, pensando que lo tenían preso ilegalmente y que con nuestra presión los iban a liberar. Pero luego supimos que estaba todo planificado, que tenían listas de personas para detener inclusive antes del golpe. Fuimos aislados, silenciados, perseguidos por el gobierno,
con la complicidad de la prensa y la Iglesia Católica. Entonces visitamos a sectores políticos, profesionales, estudiantiles, gremiales, opositores al régimen. Les informamos y pedimos su compromiso. Realizamos campañas de recolección de firmas, competitorios a las autoridades del país y extranjeras. Viajábamos a encuentros nacionales de familiares realizados en la clandestinidad. Luego de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en septiembre del 79, para cuya visita trabajamos muchísimo, hubo decepción. Su informe habló de desaparecidos muertos por la acción pública, pero no publicó listas de desaparecidos ni de represores. A partir de esto, el gobierno armó una nueva mentira, que fue una guerra sucia contra la subversión y que hubo algunos excesos. Los excesos eran nuestros familiares. Meses después de la visita de la OEA, el presidente de facto, general Videla, habló de los desaparecidos como que no estaban ni vivos ni muertos, no tenían entidad, no existían. Por esa época los empezamos a llamar detenidos desaparecidos. Desde comienzos de la dictadura se fue conformando un inmenso movimiento de denuncia. Lo integraban en el país los organismos de derechos humanos y familiares y en el exterior los exiliados argentinos y latinoamericanos que presionaban en Europa, Estados Unidos y México. El régimen comenzó a hablar de la posibilidad de muerte de los desaparecidos y que eran cosas del pasado, pero seguían ocurriendo las desapariciones. Entonces seguimos pidiendo la aparición con vida, porque no aceptábamos la muerte por decreto, sin datos ni explicaciones. Ellos los habían matado y querían que nosotros los matemos en nuestro reclamo. Sobre finales de 1982 y con gran acompañamiento de la prensa, aparecen en cementerios de Buenos Aires y Córdoba fosas comunes con tumbas NN de presuntos desaparecidos. En esa época me hice parte judicialmente de hallazgos de cajones con cadáveres quemados en San Juan, pero la ciencia genética no había evolucionado tanto como ahora con los análisis de ADN. No logramos nada, fue muy doloroso y se potenció el horror. Ahí recién comencé a pensar que a lo mejor Oscar también estaba muerto. Era el año 1983. En diciembre de 1983, el nuevo gobierno democrático de Alfonsín impulsó el procesamiento de las cúpulas militares y guerrilleras. Supuestamente eran dos demonios que se habían enfrentado en una guerra, con el saldo de miles de víctimas. Eso fue una respuesta mentirosa. No la aceptamos porque el Estado tiene la obligación de reprimir el delito de la mano de la ley, tiene todas las herramientas para detener y juzgar legalmente. No necesita ni debe ejecutar prisioneros y ocultar sus cuerpos. En 1984, el gobierno creó la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, para recopilar más datos, oficializar listas, ubicar cientos de campos clandestinos de detención y exterminio. Yo colaboré en la comisión que llegó a San Juan. Fue una comisión de notables, afines al gobierno y a la teoría de los dos demonios. Los organismos de derechos humanos queríamos que declararan estos crímenes como delitos de lesa humanidad. No ocurrió. Se realizó el juicio a las cúpulas militares con sentencias ejemplares. El devenir de estos juicios originó nuevas denuncias y acusaciones a otros militares. En medio de grandes presiones militares, el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de obediencia debida y punto final, que invalidaron el camino judicial. Solo continuaron los juicios en Europa de familiares europeos desaparecidos en Argentina. En noviembre de 1986, antes de la ley de punto final, fuerzas conjuntas del Ejército, Policía Provincial y Federal llegaron a mi casa, la ocuparon durante horas, me tomaron declaración y trataron de que desista de las denuncias, con amenaza de que mi hijo se iba a quedar también sin madre. Yo estaba embarazada de 8 meses. El gobierno de Menem, de 1989, promulgó indultos y todos los condenados militares salieron en libertad con gran conmoción social y protestas de los organismos de derechos humanos. Los asesinos ahora caminaban y vivían entre nosotros, sus víctimas.
Recién en 2003, el presidente Néstor Kirchner reconoció que aquel Estado que reprimía ilegalmente había sido un Estado terrorista. En nombre de ese Estado pidió perdón a las familias de las víctimas y a la sociedad. Impulsó la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final e indulto. Y se empezaron a considerar crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Comenzaron los juicios a los genocidas como política de Estado. En mi caso, al intentar reabrir el juicio por el secuestro de Oscar, encontré que los expedientes de los recursos de habeas corpus y otras denuncias tramitadas en juzgados habían curiosamente sido extraviadas. Para el juicio actual tuve que reconstruir el expediente con fotocopias que por suerte conservaba de los trámites realizados. Recién en 2007 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para Personas Desaparecidas, cuando muchísimos familiares directos ya habían fallecido sin poder dar sus muestras genéticas para comparar. Bueno, en relación a la ausencia del cuerpo, es una dolorosa presencia, un lugar vacío en la mesa, su silla, su ropa, el eco de su risa, de su voz, sus caricias. Es un hueco en una familia imposible de llenar, un proyecto de vida truncado. En mi caso pasaron muchos años, volví a ser pareja y tuve una hija, pero siempre sentí la necesidad de buscarlo. La desaparición de Oscar ocasionó inconvenientes de todo tipo. Por ejemplo, en mi caso, la patria potestad de mi hijo era ejercida solo por el padre en esa época, y por eso lo tenía a cargo en el salario y en la asistencia médica. Para pasar a tenerlo yo a cargo, tenía que presentar pruebas de que él había muerto o renunciado a la patria potestad, porque la desaparición no era un motivo legal. Para tomar decisiones sobre mi hijo, debía recurrir a un juez de menores. Atento a esto, la dictadura sacó un decreto de presunción de fallecimiento, pero lo rechazamos porque se debía renunciar al reclamo de justicia. En relación a los rituales que fuimos conformando, cuando esta búsqueda empezó, creí que sería un tiempo ingrato, pero solo un tiempo, y luego recordaríamos como una anécdota muy desagradable. Oscar siguió cumpliendo años en sucesivas peticiones y al pasar el tiempo tenía más edad. Al principio sentí culpa porque yo estaba en mi casa y comía, por eso todos los días tenía que hacer una acción en favor de su búsqueda para sentirme mejor. Teníamos muchas fotos, Oscar era fotógrafo, pero en cada pedido adjuntaba una foto de él, pensando que cuando volviera sacaríamos muchas fotos para reemplazarlas. Muchas las perdí, muchas quedaron recortadas. Y como nuestro hijo era un bebé, comencé a hacer un registro fotográfico de su crecimiento para mostrárselo cuando él volviera. Además, cuando nos casamos, no usaba anillo de compromiso ni anexé su apellido a mi nombre. Cuando se lo llevaron, comencé a firmar de Castillo como una bandera. Al principio, a los familiares, el miedo nos marcó una estrategia de búsqueda y autoprotección. Por eso presentábamos al desaparecido despojándolo de su militancia. O solo estudiaba o solo trabajaba. Construimos víctimas inocentes para que fueran aceptadas socialmente y buscadas, pero fue lamentablemente inútil entrar en esa dinámica. Ahora los acompañamos con todas sus luchas y sueños. Esperábamos con ansiedad y esperanza cada Navidad, por si anunciaban listas de presos o liberaciones. Realizábamos inmensas campañas de recolección de firmas para peticionar a la Junta Militar y organismos extranjeros que se oficialicen listas de detenidos desaparecidos. Primero buscábamos a nuestro desaparecido como un hecho individual, casi policial, pero cuando empezó la idea de muerte, muchos familiares lo tomaron como un terrible castigo, con impotencia, depresión, enfermedad y muerte. Otros le dimos al reclamo una dimensión social y política y pudimos canalizar así ese dolor como energía para luchar y seguir buscándolos. Cuando se encuentra el cuerpo de un desaparecido, este deja de ser un número, una estadística.
Se le devuelve su identidad, su rostro, su historia, y al restituirlo a su familia se generan sentimientos muy intensos de dolor y de paz. Lo más macabro de la desaparición forzada es que le roban la vida y la muerte al mismo tiempo. Sin el cuerpo no hay vida, pero tampoco hay muerte, ni evidencia del delito. Los cuerpos hablan, dice la ciencia forense, y por eso, al encontrarte, sabremos qué te hicieron, dónde, cómo y tal vez quiénes. Dejarás de ser un relato, una foto. Para honrar la vida y la muerte de los desaparecidos, es importante que estos crímenes no desaparezcan de la conciencia del pueblo, para que con memoria reclamen justicia. Una forma de atenuar el dolor es que la muerte no ocurra en vano, que sirva como un aprendizaje de lo que no debe ocurrir. Para ello es necesario un cambio cultural en lo legal, lo judicial, lo artístico y la educación. A partir de 2003, los desaparecidos pasaron a ser víctimas del terrorismo de Estado. Muchos exfuncionarios empezaron a ser juzgados, derecho que no tuvieron nuestros familiares. Y con los juicios recuperamos la palabra y nos animamos a reflexionar en público. Nunca buscamos venganza. Nuestra lucha fue pacífica y con mucho orgullo rescatamos el nombre de muchos desaparecidos para nombrar paseos, calles, bosques, plazas, universidades, hospitales, medios de comunicación. Eso fue muy sanador. A partir de 2015 comencé a colaborar en el Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas. Allí realizo relevamientos de archivos, de diarios, libros de la morgue judicial, del registro civil, de cementerios de la época y de juicios anteriores. Del entrecruzamiento de esa información surgen hipótesis de búsquedas, caracterización y mapeo de las operaciones represivas y casos concretos que estamos investigando. También participan historiadores, un arqueólogo, un antropólogo y una médica forense que hacen trabajo de campo. Sus peritajes se aportan como pruebas a futuros juicios. En las excavaciones, los familiares no podemos manipular directamente los hallazgos porque los objetarían las defensas y perderían fuerza probatoria, porque los familiares somos parte interesada. La búsqueda de cuerpos en Argentina está totalmente institucionalizada. Entonces, luego de 39 años, me encuentro frente al juicio por el secuestro, asesinato y desaparición de Oscar. Y eso es reparador. Sé que está muerto, pero la tumba está vacía y el largo tiempo pasado no nos hizo olvidar. Buscarlo me hizo sentir que no fui cómplice. También comprendí el valor de la paz y los derechos humanos. Es parte del duelo personal, pero el duelo también es social y el Estado es quien debe contener, reparar, impulsando juicios, búsquedas y restituciones, para atenuar algo del daño provocado por aquel Estado terrorista. En Argentina, el nunca más al terrorismo de Estado es una construcción difícil y frágil que nos llevó mucho tiempo. Se pone a prueba cada tanto y la reacción social es inmediata y masiva. No queremos perder el Estado de Derecho. A los gobiernos hay que elegirlos, también controlarlos. Aquellas fuerzas de seguridad genocidas siguen sin romper el pacto de sangre y silencio, no revelan dónde están los cuerpos de nuestros familiares y se van muriendo con el secreto. Una familia debería decidir el ritual y el destino de sus muertos. Oscar, si tu cuerpo sigue oculto, significa que te siguen teniendo secuestrados tus secuestradores. No sabemos dónde estás. Queremos abrazarte y que la Pachamama te reciba en sus brazos para que tus semillas florezcan siempre. Muchas gracias, Diana. Bueno, sin más preámbulo, daremos la voz a Christine Schulz. Su principal objetivo es el asesoramiento y el seguimiento de las organizaciones no gubernamentales en la esfera de los derechos humanos y la transformación de los conflictos. Ha estado trabajando
en Latinoamérica y Alemania por más de 20 años, después de su misión como observador internacional de las Brigadas de Paz Internacional en Guatemala, fundó en 1991 Brigadas de Paz Internacional, rama alemana cuya primera junta pertenecía. Como coordinador regional para América Latina, fue portavoz de la Coalición contra el Castigo en Argentina y miembro fundador de la Coordinación Alemana de Derechos Humanos en México, en la oficina del diácono de la Iglesia Evangélica en Alemania. Obtuvo experiencia en actividades de cabildeo y defensa, así como en el desarrollo de estrategias y el apoyo a procesos en las redes alemanas, europeas e internacionales que se ocupaban de cuestiones de protección de los derechos humanos y transformación de conflictos. Este trabajo la llevó a muchas y diferentes regiones y países y su punto de alimentación fue Stuttgart. Educación académica y disertación doctoral en 2003 en la Universidad de Hamburgo en el Departamento de Ciencia Política. El tema de su disertación es Derechos Humanos, Organizaciones No Gubernamentales en el campo de proceso de transformación social en México. El magíster en la Universidad de Hamburgo, Departamento de Ciencia Política, también con el tema Violencia y Democracia, el papel de las fuerzas de seguridad en Guatemala desde 1986. Algunas calificaciones adicionales fue evaluación de la paz y los conflictos, monitoreo de eficiencia en proyectos de políticas de desarrollo, evaluaciones en proyectos de política de desarrollo, orientación eficaz de la cooperación para el desarrollo. Ya ha trabajado en Caritas Internacional, en servicios de asesoría para la paz, desarrollo e implementación de capacitación para organizaciones de derechos humanos en Alemania, etcétera, etcétera. Un currículo muy amplio, Cristín, pero sin más te damos la palabra y te agradecemos haber estado aquí. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias a las organizaciones por poder estar aquí con ustedes el día de ayer y de hoy para intercambiar experiencias y reflexiones. Me da mucho gusto estar aquí, que es un encuentro muy diverso y para mí es un aprendizaje muy amplio. Ustedes pusieron varias preguntas, son muchas preguntas que nos pusieron y yo quiero enfocarme más en lo que significa la ausencia de un ser querido en las familias y el tema de la búsqueda, que ha sido un tema que estoy trabajando desde hace muchos años. Así, para comenzar mi intervención, quiero llevarles a su país vecino, a Guatemala, donde en el año 1991 estaba acompañando a las primeras exhumaciones que se realizaron allá. Fueron exhumaciones de fosas clandestinas para exhumar e identificar a personas que fueron desaparecidos en los años 80 durante la guerra y la represión. En este momento acompañé a las organizaciones de familiares en las exhumaciones que se realizaron en el caserío Chontalá, en el departamento de Quiché. Chontalá es un caserío, las casitas situadas dispersas. Alrededor de las casas están los terrenos de cultivo de las familias. Y bajo la milpa se sospechaba que estaban las fosas clandestinas. Se suponía que en las fosas clandestinas se podían encontrar los cuerpos de los hombres y adolescentes indígenas que fueron víctimas de desapariciones forzadas entre 80 y 82. Las mujeres del caserío, conjuntamente con varias organizaciones de familiares como el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo, y con AVIGUA, que es la Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala, tardaron años hasta poder empezar a buscar y exhumar las fosas. Solo a partir de 91 se pudo contar con un marco legislativo y se pudieron realizar las exhumaciones cumpliendo con estándares internacionales establecidos para estas tareas y contando con el aporte de profesionales guatemaltecos e internacionales, como por ejemplo el equipo argentino de antropología forense que ayer estaba Mimi acompañándonos aquí. Fue un momento clave para las esposas, hermanas y hermanos de los desaparecidos y para la comunidad en sí, porque abrió por primera vez la posibilidad de hablar sobre estos años y de saber de lo que ha pasado a los desaparecidos en la comunidad en los años 80 a 82. Me parece muy importante detenernos a pensar sobre estos dos momentos,
hablar sobre lo sucedido y saber lo que pasó con los desaparecidos. Aquí estamos ante dos aportes esenciales en la gran tarea de tejer una memoria histórica colectiva que tiene dos rumbos. Uno hacia el pasado, esclarecer los hechos, las violaciones de los derechos humanos, y el otro, ayudar a construir un futuro que garantice un nunca más, como acaba de decir Diana, que nunca más se puedan repetir estos hechos. Y los actores claves en este proceso han sido las familias, varias organizaciones civiles y organizaciones específicas profesionales como mencionado equipo de antropología forense de Argentina. Por años prepararon todo para que estos pasos fueran posibles y para que la búsqueda pudiera resultar en un conocimiento sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos. La búsqueda de los desaparecidos no es solamente la búsqueda de la persona ausente, es la búsqueda a la verdad. Por eso tiene una importancia que va mucho más allá de cada caso individual. Es la búsqueda de saber qué ha pasado en cada determinada situación, qué pasó, dónde pasó, quiénes estaban presentes y cuándo pasó. La búsqueda está reconstruyendo todo eso y tiene el fin de cerrar las heridas permanentes que causó la desaparición. Las familiares de Chile y Argentina y también de muchos otros países de América Latina que buscaron a sus desaparecidos en los años 70, 80, como nos comentó Diana, dieron salto de una búsqueda individual hacia una búsqueda colectiva, hacia una búsqueda de la verdad que es una tarea de la sociedad entera y del Estado. Con su lucha colectiva ganaron un espacio de actuación mucho más amplio que el que podían conseguir como personas individuales y lograron el establecimiento de normas y derechos internacionales en esta materia. Otros importantes aportes han venido de personas claves. Quiero recordar aquí a Theo van Boven, fue director de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde fines de 70 hasta 82, y a Luis Jonet, que implementaron por primera vez una perspectiva de víctimas en el sistema de protección a los derechos humanos a nivel internacional. Luis Jonet fue quien, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, redactó principios para la protección y la promoción de los derechos humanos y formuló 3 principios sobre los derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y garantías de no repetición. La lucha de las y los familiares y de las organizaciones de derechos humanos de varios países de América Latina por conocer el paradero de sus seres queridos se ha transformado a día de hoy en un derecho. Sus acciones dieron como resultado que actualmente a nivel internacional existen principios en esta materia. Unos principios que apoyan a las familias que están buscando en estos días a sus seres queridos. Estos instrumentos internacionales les están respaldando a esta lucha de la verdad. Para las familias de los desaparecidos, la necesidad más urgente es encontrar a la persona desaparecida con vida y saber qué ha pasado, independiente de la causa de la desaparición. Eso es tanto una necesidad para familiares que buscan una persona desaparecida por un desastre natural, como ya también hoy se fue mencionando, como los sismos que ustedes sufrieron aquí hace poco. También es una necesidad para las familias de África que están buscando a sus familiares desaparecidos que intentaron migrar cruzando el mar Mediterráneo, o para las familias que buscan un ser querido en medio de una guerra como la de Siria. La ausencia del familiar, de la persona desaparecida, causa mucho dolor independientemente de las razones de la desaparición. Hace como unos 7 años, 6 años, que gracias a Serapaz
Un poco antes que se salió aquí en México el movimiento de las víctimas, se realizó aquí en México un primer encuentro de familiares de desaparecidos. Llegaron mujeres y hombres, gente de comunidades indígenas, gente del campo, gente de la ciudad, del sur y del norte. En esta reunión empezaron a hablar sobre el impacto de la desaparición en sí misma, en la familia, para las esposas, para el sobrino que buscaba, para niños y niñas. E independientemente del contexto de que cada participante venía, cada uno contó de efectos que la desaparición había tenido en su situación física, psíquica o económica. Contaron de la incertidumbre, de las noches de insomnio y de las estigmatizaciones por el alrededor. Y cada uno expresó la necesidad de saber qué había pasado y conocer el paradero de la víctima. Esta necesidad de saber les compartían todos y todas que estaban presentes al hablar de sus experiencias de búsqueda. Cada participante presente se había convertido en un buscador. Tomando en cuenta las experiencias de las familias de desaparecidos en distintos países y por distintos momentos, son ellos quienes son el actor central en la búsqueda. Y si el objetivo de la violencia es sembrar el miedo, romper enlaces familiares y tejidos sociales, hasta negar su vida y en el caso de las desapariciones, además su existencia como ser humano, son estas dinámicas sobre las cuales hay que trabajar para construir resistencias. Las asociaciones familiares en todo el mundo nos pueden contar de estos pasos. La sistematización de estas experiencias nos da algunas ideas cómo construir estas resistencias. Parece sencillo, pero en la práctica no lo es tan sencillo. Una mujer indígena sin hablar castellano, ¿con quién va a hablar que su esposo fue hacia el norte y ella ya no sabe nada de él? La mamá en Guatemala, quien entregó su hijo al coyote para que lo llevara hacia Estados Unidos, ¿a dónde va a reclamar? No hablo aquí ni de las respuestas de parte de las instituciones estatales, como de la policía, del fiscal, de las instituciones que supuestamente deberían investigar. Hay una gran estigmatización de las familias que sufren la desaparición de un ser querido. Por algo habrá sido. Es un dicho que casi todas las familias están sufriendo. Los niños en la escuela están estigmatizados si su papá ya no está, o en las mismas familias hay rupturas. Las familias que buscan muchas veces ni tienen acceso a organizaciones de la sociedad civil para que les aporten. La esposa indígena que no habla castellano y quien está en una situación económica precaria, ¿a quién va para que la apoye? Pero ni hay que irse tan lejos. Aquí en México, cuando se desaparecían los chavos de Tepito en la zona rosa, ¿quién les echó a las familias la mano para buscar? Se puede distinguir entre desaparecidos para quienes vale la pena que se les busca y en otros para quienes no. Con nuestra propia actitud como actores de la sociedad civil, aportamos a la estigmatización y revictimización de los desaparecidos y sus familias, y cómo actuar para construir espacios integrales. Cómo les echamos la mano a todas las familias para construir la resistencia y una solidaridad. Tiene sentido entonces construir un espacio de intercambio y fortalecimiento. Lo que de hecho nos une a todas y todas las familias es el impacto de la ausencia en su vida, en la vida familiar y dentro de su espacio social. Y se requiere que otros actores de la sociedad civil se ofrezcan para que este espacio de intercambio y fortalecimiento se crece. Construir un espacio así tiene un fin importante: salir de las estigmatizaciones, trabajar el miedo
y reconstruirse como actor social colectivo capaz de resistir y construir nuevas realidades. La búsqueda pone a las familias en una situación especial. Son un actor clave y al mismo tiempo viven durante la búsqueda situaciones de alto riesgo. Las familias reciben amenazas, así ha sido en Guatemala en los años 90, nos contó Diana lo mismo, y está el día de hoy así aquí en México. Igual sucede en Siria, donde como añadido a las situaciones dramáticas de desapariciones forzadas, la gran mayoría perpetradas por agentes estatales, el vender supuesta información sobre la persona desaparecida se ha convertido en un gran negocio. Es un negocio con el fin de ganar dinero y con el propósito de crear aún más confusión, miedo, incertidumbre en los familiares y parales en su búsqueda. A pesar de eso, muchas veces son únicamente las familias que buscan a solas. Por ejemplo, en Nigeria, ha habido a nivel internacional un poco de divulgación sobre las niñas adolescentes que están siendo secuestradas por el grupo Boko Haram. Pero también hay cientos de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado en este país. Y en Nigeria son las familias quienes están buscando a solas. Las amenazas, la estigmatización, la falta de aporte en la búsqueda, todo eso hace que encima de la experiencia traumática por la ausencia del ser querido y de la incertidumbre sobre su paradero, hay una situación continua de revictimación que no solo impide la curación de la herida abierta, sino la profundiza cada vez más. Y en consecuencia cambia todo el tejido social de la sociedad. La búsqueda, como ya también dijo Diana y lo dijo doña María hace poquito, es un momento clave. Es una necesidad primordial de las víctimas, tanto de las víctimas directas como de las víctimas indirectas, todos los afectados, la familia o los amigos. Y es un primer paso hacia la verdad. Si no se esclarece el paradero de la persona desaparecida, no hay forma de procesar un duelo y se mantiene una herida abierta. Me gustaría hablar aquí de buenas prácticas de búsqueda, pero son escasas. Una excepción tal vez ha sido el proceso de búsqueda de niños y niñas, hijos de desaparecidos en los 70s y 80s que crecieron en familias adoptivas sin conocer su propio origen familiar, en el caso de Argentina, por ejemplo. Ustedes conocerán estos esfuerzos de las abuelas en la búsqueda de sus nietos y nietas, hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar y que fueron entregados a familias de militares y a otras familias argentinas en adopción. Contamos con muchas experiencias de reivindicaciones y luchas en distintas regiones del mundo impulsadas por familias, organizaciones de derechos humanos, organizaciones humanitarias y expertos en el tema. Contamos también con respuestas y prácticas institucionales y estatales. Analizando estas experiencias y prácticas, podemos formular una serie de necesidades que conlleva el proceso de búsqueda y se pueden formular una serie de necesidades. Estas necesidades son los siguientes, que quiero apuntar algunas pocas. La búsqueda debe partir de la presunción de que se busca a la persona con vida. La búsqueda debe iniciarse rápidamente. Cada pérdida de tiempo pone en peligro la vida de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser una búsqueda coordinada. Eso quiere decir que primero hay que analizar los hechos, formular una hipótesis de la desaparición, desarrollar una estrategia y un plan de búsqueda. Hay un patrón que se repite. El día de hoy, el contexto y los patrones de desapariciones son muy diversos.
por lo tanto hay que analizar bien. Hay que planificar la sistematización de informaciones y pruebas. Y todas estas acciones, analizar, planear y realizar, requieren planificación y coordinación. Deben desarrollarse integrando a actores y actuaciones muy diversas. Es decir, deben basarse en un concepto multidisciplinario y deben realizarse con el aporte de profesiones que siguen criterios serios. Para realizar la búsqueda se requiere el trabajo de una institución independiente y con recursos personales, técnicos y económicos suficientes. Y es muy importante realizar una búsqueda en el terreno y no desde el escritorio, que a lo mejor parece chistoso, pero de hecho tenemos muchas experiencias de muchos países que no ha habido esta búsqueda en el terreno, sino mucho más bien una búsqueda desde el escritorio. La participación de familiares y sus organizaciones en la búsqueda es tanto una necesidad como un derecho. Son las familias quienes tienen que aportar mucha información sobre la persona desaparecida. Son una fuente, un testimonio elemental para construir y realizar la búsqueda. Esta necesidad de participación de las y los familiares está reconocida a nivel internacional y formulado como un derecho recogido en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que en su artículo 24 dice: cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. Y nada más para recordar cómo define la Convención Internacional de las Naciones Unidas a una víctima. Como víctima se entiende, según la Convención, la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Esto quiere decir que también pueden ser víctimas la familia, amigas y amigos cercanos, o incluso podrían ser compañeras y compañeros de trabajo. Reconozco que ayer se cuestionó la palabra víctima, pero yo me refiero a la palabra víctima porque con eso vienen con distintos derechos formulares y por eso me parece importante en ciertos discursos hacer recomendación, hacer esta vinculación con esta palabra de víctima. La Convención dice además que las familias y organizaciones civiles tienen el derecho a participar en el esclarecimiento de los hechos. En casos de búsqueda de personas ausentes sin vida, por ejemplo, por el tiempo que ha pasado desde la desaparición o por indicaciones que se encontraron en la búsqueda de que esas personas fueron asesinadas, por la práctica implementada se pueden distinguir dos procesos de búsqueda. Son las búsquedas humanitarias y las búsquedas a través de investigaciones criminales. Ayer ya se habló de eso, por lo tanto aquí nada más quiero mencionar que desde la perspectiva de orientación hacia las víctimas y sus derechos, las búsquedas y en caso de exhumaciones tienen que cumplir con las necesidades de identificación de la víctima y al mismo tiempo recolectando todas las pruebas posibles que pueden aportar al esclarecimiento de los hechos. Si el primer paso de búsqueda, identificación y recolección de pruebas se ha dado, las investigaciones criminales podrán ir juntas o darse en otro momento. El fin de cada búsqueda debería ser el máximo esclarecimiento posible para permitir primero que las víctimas puedan trabajar estos procesos traumáticos y luego a través de la búsqueda de la justicia, las sociedades en su conjunto. Una exhumación es un momento especial. Permite a las familias por fin saber qué ha pasado.
por eso hay una ética de investigación en el momento de la exhumación, para recuperar todos los datos posibles que, por un lado, permite que se pueda identificar la víctima y entregar el cuerpo a la familia para que se cierre la herida, y también permite esclarecer los hechos, saber la manera como se mató a la víctima, con qué armas, y con toda esta información recolectar pruebas que por fin permiten identificar a los victimarios y sancionar los crímenes. En el principio les comenté de las exhumaciones en Guatemala. En base de estas exhumaciones se reconstruyó por primera vez en este caserío una verdad colectiva. En las fosas se encontraron proyectiles pequeños, proyectiles de uso de las PAC, de las patrullas de autodefensa civil, que así en Guatemala se llamaron personas civiles que forzosamente tenían que cumplir funciones de fuerzas de seguridad y que en este caso fueron los presuntos victimarios. Ellos mismos amenazaron a las mujeres, familiares y organizaciones durante las exhumaciones. Querían romper este proceso de una búsqueda de la verdad y una búsqueda de victimarios en base de las informaciones encontradas. Con las exhumaciones se rompió por primera vez el silencio de las víctimas y ellos mismos cambiaron su destino y se volvieron actores de una reconstrucción de una memoria, pero de una memoria mucho más allá de una memoria individual o familiar, sino de una memoria nacional. Y para terminar, trabajar el duelo y la memoria no es una tarea individual, es una tarea colectiva de toda la sociedad y del Estado. La verdad sobre los hechos es un terreno en disputa y siguen siendo en su mayoría las familias, organizaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos quienes juegan un papel central en este terreno para la construcción de la verdad y de justicia, para que no se repitan los hechos y para que la sociedad se reconstruya y garantice la no repetición. Y como organizaciones de la sociedad civil, es nuestro papel de acompañarles en este proceso, abrir espacio, ofrecer herramientas específicas y tejer conjuntamente esta verdad pendiente de la memoria para construir a la vez su futuro. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pasamos la voz a Pilar Calveiro. Pilar es argentina, residente en México desde 1979. Es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Obtuvo mención honorífica en todas sus titulaciones. Se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde el año 2001. Trabaja principalmente en las líneas de violencia política, historia reciente, memoria y resistencias. Obtuvo el premio CONEX en 2014, el Premio Nacional de Ensayo Político, Ministerio de Cultura, República Argentina en 2014. Ha presentado más de 70 ponencias y conferencias en diferentes países de América y Europa. Tiene numerosas publicaciones de artículos en revistas especializadas y 32 capítulos de libros colectivos en diferentes idiomas. Entre sus publicaciones individuales vale la pena destacar su libro Poder y Desaparición, Buenos Aires, Coligüe, 1998, traducido al francés, al italiano y al portugués, así como Redes Familiares de Sumisión y Resistencia, publicado en México por la UASM, 2003, Familia y Poder, Buenos Aires, libros de la Araucaria en 2006, Política y Violencia, Buenos Aires, Norma Editorial en 2006 y en Siglo XXI, publicado en 2013, y Violencias de Estado, Buenos Aires, Siglo XXI en 2012, y pues igual, Pilar, un gusto tenerte por aquí, te damos la palabra y gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí en la Iberoamericana, gracias por la invitación y qué bueno que tengamos este tipo de ocasión para reflexionar. Yo, como se dijo aquí, soy politóloga, así que mi intervención tiene que ver con esto y voy a hablar sobre la relación entre memoria y desaparición forzada en el caso de México. Quiero empezar la presentación haciendo un pequeño recordatorio de algunas de las cuestiones
que tienen que ver con el concepto de memoria. Quiero empezar recordando que la memoria es recuperación del sentido de la experiencia, pero que lo hace a partir de escombros, o sea, de los restos que se rescatan después del terremoto de la historia, o sea, desde un contexto de pérdida. En este sentido, hablamos de resto como fragmento, pero también de resto como basura, basura para el Estado, lo desechado por el archivo, por la historia oficial o por las formas estatales de registro. Recuperación y pérdida, las dos cosas son parte del ejercicio de la memoria. Ambas se nos imponen, incluso más allá de nuestra voluntad, o bien pueden ser parte de un ejercicio de selectividad voluntario. Por lo mismo, las prácticas de la memoria no comprenden continuidad. Al revés, se contraponen con los relatos uniformes y secuenciales para delinear enormes saltos temporales, espaciales, interpretativos. Estos saltos son los que conectan lo vivido en muy distintos tiempos con el presente para su mutua iluminación. Pienso la memoria desde su dimensión política y pienso siempre la política desde una posición contrahegemónica. Por lo mismo, considero que no toda memoria es resistente. Solo se constituye como resistente aquella memoria que está fuertemente arraigada en el presente, en los peligros del presente, en los desafíos del presente para traer del pasado aquello que promete alguna iluminación, alguna capacidad de transformación y acción en relación con las urgencias actuales, y que a su vez reinterpreta el pasado del que proviene. Es en este sentido discontinuo, fragmentario, interpretativo y presentificante que me voy a referir a las violencias y en especial a la figura de la desaparición forzada hoy como una de sus expresiones más dramáticas y a los restos siempre vivos que allí aparecen de la desaparición forzada en el pasado reciente. Hemos aprendido que la desaparición de personas es uno de los crímenes de lesa humanidad. Definido así por constituir un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, según lo que plantea la Comisión Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, perdón, su utilización intenta arrebatar la humanidad de un grupo definido étnica, política o socialmente para excluirlo de la especie, por lo que constituye una afrenta no solo a ese grupo, sino a la humanidad en su conjunto. En nuestra experiencia de los 70, distintas prácticas inhumanas y deshumanizantes se aplicaron sobre un otro definido políticamente y caracterizado entonces como subversivo. En México, como en otros países, las primeras desapariciones forzadas que se registran como políticas de Estado corresponden a fines de los 60. Siguiendo el análisis de Roberto González Villarreal, se puede decir que comenzó entonces como una práctica incidental que se fue haciendo más frecuente entre 1971 y 1973, para pasar a ser sistemática entre 1974 y 1978. Durante estos años ocurrieron cientos de desapariciones de hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños y ancianos. El 82% de estas correspondió al estado de Guerrero, donde el ejército practicó en la zona de asentamiento de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, además de la desaparición de personas, desplazamiento forzado de la población y estrategias de cerco y aniquilamiento, sometiendo a verdaderas políticas de terror a la población civil de la región. Si bien la tecnología política de la desaparición forzada inició y se focalizó en la Sierra de Guerrero, fue ampliándose paulatinamente para alcanzar distintas ciudades y otros estados de la República Mexicana, aunque con una intensidad mucho menor. Asimismo, alcanzó a otras formas de disidencia política, no necesariamente de grupos insurgentes armados.
La desaparición forzada se practicó entonces desde las estructuras de un Estado multifacético, con una gubernamentalidad populista y un discurso revolucionario, entre comillas, pero centralizado, autoritario y represor más allá de sus pretensiones populares. El Estado mexicano bloqueó la información de lo que estaba aconteciendo en el país, focalizó la represión en ciertos sectores y regiones y se esforzó por mantener al margen de sus prácticas represivas a amplios sectores de la sociedad y negó su responsabilidad. A partir de 1979, la incidencia de la desaparición forzada disminuyó muy notablemente, pero se sostuvo sin cesar jamás, por lo menos hasta 2001. Por lo tanto, se podría decir que, aunque de manera más selectiva, se mantuvo durante más de 20 años la decisión de recurrir o tolerar esta práctica y que la misma se fue naturalizando en el escenario político mexicano. Aunque en muchos casos existe una enorme cantidad de evidencia de la participación de las agencias estatales y se cuenta con denuncias bien fundamentadas de familiares y organismos defensores de los derechos humanos, ha prevalecido la más absoluta impunidad en relación con estos crímenes que se niegan en un intento vano por desaparecerlos. Esto solo ha sido posible por la colusión del aparato judicial y la decisión política de sostener la impunidad. Negación e impunidad no pueden leerse más que como una autorización de hecho para la continuidad de esta práctica, como efectivamente ha sucedido. Es lo que Carlos Slepoy caracterizó como ilesa impunidad. Los fragmentos de aquella traumática experiencia vivida por la sociedad mexicana resuenan parcialmente en las desapariciones actuales, que sin embargo se distinguen de aquellas tanto por sus perpetradores como por sus víctimas e incluso por sus modos. Se configura así un fenómeno nuevo, pero que guarda memoria de los dispositivos desaparecedores de entonces, conservando una suerte de ADN común con aquellos. Actualmente en México se multiplica la práctica de la desaparición de personas en el contexto de otra gubernamentalidad, una gubernamentalidad neoliberal. La penetración de distintas estructuras del Estado por grupos criminales que se asocian con grupos políticos y económicos mediante intercambios de favores y ganancias permite explicar, al menos en parte, su crecimiento y desarrollo. Baste recordar la existencia que sale hoy en los periódicos de 5 exgobernadores sujetos a proceso penal por vínculos con la delincuencia organizada en estados con cifras importantes de desaparecidos como Michoacán, Tamaulipas o Veracruz. Asimismo, la interdependencia entre los circuitos legales e ilegales de la economía es un rasgo distintivo del capitalismo en su fase actual. Baste decir que los flujos de capital que circulan en las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos fiscales, que provienen principalmente de actividades ilícitas, corrupción y evasión fiscal, son equivalentes al Producto Bruto Interno de todos los países en vías de desarrollo. La economía ilegal se articula con la legal y penetra profundamente en el sistema político, ya sea a través de los partidos políticos como de fracciones del propio aparato estatal condicionadas. En este sentido, el Estado-Nación pierde la centralidad que ostentaba en los años 70. Ya no es la estructura vertical y relativamente homogénea de entonces. No solo se ha deteriorado aún más su aspiración a cierta soberanía por la subordinación creciente al orden global, sino que al interior de la nación se revela como un aparato fragmentado y discontinuo en el que las estructuras locales, provinciales y regionales alcanzan una importante autonomía. Sin embargo, esta autonomía se sustenta en acuerdos y pactos entre los distintos actores del sistema político que reconocen y respetan sus respectivas jurisdicciones, de la misma manera que lo hacen los grandes corporativos.
dejando actuar unos a otros siempre que se respeten las reglas de la acumulación y del libre mercado, difusas y cambiantes. Cada fragmento de la estatalidad fija las relaciones entre lo público y lo privado, así como entre lo legal y lo ilegal, según un criterio de conveniencia bastante flexible. Esta autonomía relativa, que no excluye la responsabilidad del conjunto ni del poder central, es parte de acuerdos entre las élites, pero también de la incapacidad del Estado para administrar una complejidad creciente. Es en este nuevo contexto que debemos inscribir las violencias público-privadas y entre ellas el fenómeno de la desaparición forzada en la actualidad. Por definición, cuando hablamos de desaparición forzada, se presupone la participación o el consentimiento de autoridades. Sin embargo, el hecho de que en muchos casos sean grupos delictivos los responsables visibles de miles de desapariciones parece crear un panorama difuso. No obstante, aunque se ejecute por particulares, solo es posible que la desaparición de personas llegue a ser un fenómeno generalizado, como efectivamente lo es en el caso de México, si cuenta con el amparo del Estado o de fracciones del mismo. Y mucho más cuando esta práctica, además de ser sostenida, permanece impune. Los llamados levantones, asesinatos y desapariciones, que son probablemente la violación más grave de los derechos porque comprende a todas las otras, no solo se mantuvieron, sino que se potenciaron en todo el país, especialmente a partir de 2006. Según las cifras gubernamentales, existen en México al 31 de agosto de este año, y debo decir que cada vez que actualizo esta cifra no hace más que aumentar, lo hago permanentemente. Al 31 de agosto de este año existen 32.278 denuncias de personas desaparecidas en el fuero común y 1.206 en el fuero federal, lo que suman 33.484 personas sin localizar. Son 18% más que hace un año, y con un claro y sostenido incremento de las cifras a partir de 2013, cosa que se puede verificar en los registros nacionales. Este avance sostenido a partir del 2013, desde el 2013, que es casualmente el año de inicio de las operaciones del Ejército en la supuesta lucha contra el crimen organizado. El registro oficial no hace discriminación alguna entre personas no localizadas, desaparecidas y objeto de desaparición forzada, lo cual oscurece el fenómeno, impide apreciar su gravedad y sobre todo elude la clasificación de desaparición forzada que involucra siempre algún tipo de responsabilidad gubernamental directa. Por lo mismo, no se lo puede considerar como un simple error o como un déficit del sistema de registro, sino que hay allí intencionalidades políticas muy específicas. En México, la desaparición de personas ocurre principalmente en los territorios controlados por las redes criminales, con protección de autoridades locales, como se pudo observar paradigmáticamente en el caso de Ayotzinapa. En esos espacios se verifican distintas formas de apropiación por desposesión de las riquezas naturales y de todo tipo de recursos, que suelen ser resistidas por organizaciones sociales y comunitarias que defienden la integridad de sus territorios. A su vez, los distintos grupos criminales luchan por el control de los espacios y corredores más rentables. De manera que un gran número de víctimas de desaparición forzada hoy corresponde a operadores secundarios de las redes criminales que se enfrentan entre sí en la disputa por el control de territorios. Generalmente se trata de varones jóvenes, pobres y reclutados para los trabajos menos rentables y más peligrosos, o sea, mano de obra barata y desechable. Asimismo, los activistas sociales y políticos que resisten a la violencia criminal, o bien la población civil de la que se sirven de distinta manera y a la que extorsionan consistentemente. Todos ellos son objeto de desaparición como forma de amedrentamiento y de venganza. La desaparición de personas responde hoy a un patrón y a una secuencia bien establecida. Primero, presencia de redes criminales protegidas.
Segundo, secuestro. 1, presencia de redes criminales protegidas. 2, secuestro. 3, desaparición. 4, asesinato. 5, entierro clandestino o incineración de los restos. 6, ocultamiento de pruebas. 7, impunidad. Todos estos elementos se dan prácticamente en todos los casos. Aunque en muchos casos existen pruebas fehacientes de la participación de las autoridades, estas desapariciones no se tipifican como forzadas, ya que las autoridades niegan su involucramiento y la justicia, en complicidad con los responsables, no las investiga ni las tipifica como tales. Se trata, como en los años 70, de borrar la responsabilidad del Estado, esconder los dispositivos desaparecedores de personas y cuerpos y de esta manera mantenerlos activos. Por eso la práctica continúa y se extiende. Pero la población, especialmente en localidades pequeñas, identifica los crímenes y los responsables, lo cual se verifica en denuncias y testimonios. De manera que se registra al mismo tiempo el mantenimiento de esta práctica y la transformación de sus modos. En las formas actuales de la desaparición forzada cambian las víctimas, ya que no son principalmente militantes políticos. Ahora corresponden a un arco mucho más amplio e indiscriminado, compuesto sí por activistas sociales y comunitarios que defienden sus territorios de las redes mafiosas, pero sobre todo por grupos poblacionales amplísimos utilizados como simple mercancía. Jóvenes pobres que fungen como mano de obra barata para las redes criminales, migrantes secuestrados para obtención de rescate, mujeres prisioneras de las redes de explotación sexual, ciudadanía en general. También cambian los victimarios. Ya no se trata del aparato estatal centralizado y jerárquico, sino de redes mafiosas protegidas y o asociadas con fracciones de un Estado fragmentario que acepta la autonomía relativa de poderes regionales y locales asociados. De manera que la responsabilidad estatal es a veces directa y a veces se disimula detrás de operadores particulares, pero no desaparece. Asimismo, se articula con diversos intereses corporativos, legales e ilegales, que sostienen estas violencias, así como la impunidad de la que gozan. Por último, también cambian algunos procedimientos. La desaparición forzada sistemática puede asociarse actualmente a formas de trabajo forzado, por ejemplo. Por su parte, la eliminación de las personas y de sus restos parece ser de tipo artesanal y por lo menos hasta el momento no se conocen formas de exterminio seriales y tecnológicas como las perpetradas directamente por el Estado en los años 70. En este proceso, abandonados del Estado, los familiares han pasado a la búsqueda directa de sus desaparecidos o de los restos de sus familiares. Salen con varillas, picos y palas a buscar a los suyos, a veces ya sin esperanza de encontrarlos vivos. Solo quieren traer de regreso, dicen, a su gente para darle cristiana sepultura. Y es que los muertos, en algún sentido, hablan. En un reportaje excepcional hecho por Blanche Pietrich, dice uno de los familiares, cito, «Aquí hay gente ya muerta pidiendo a gritos regresar con los suyos. Y allá, en los pueblos y en las ciudades, hay familias pidiendo a gritos que vuelvan». Cierra la cita. Sí, los muertos gritan y demandan como los vivos. Demandan como seres a quienes se les ha arrebatado su dignidad, como cuerpos que merecen un duelo y una sepultura. Por eso, los padres llevan camisetas negras con la leyenda, «Hijo, hasta que no te entierre te seguiré buscando». Nosotros buscamos con el corazón, dicen, y así encuentran restos, mientras que los funcionarios, con sus caninos y sus geógrafos, no lo logran. Vigilados por los halcones del narco, amenazados y atemorizados, porque dicen, quienes ordenan las desapariciones no se han ido, aquí siguen. Y sin embargo, los familiares han sido capaces de salir del encierro y entrar juntos en la búsqueda de sus seres queridos. Los familiares se empiezan a transformar cuando reconocen entre ellos el mismo sufrimiento, cuando rompen la soledad y el aislamiento. En esta búsqueda desesperada,
La propia población indica los lugares de posibles ejecuciones y entierros clandestinos que las brigadas civiles inspeccionan con protocolos, herramientas y técnicas artesanales creados por ellos mismos. Esta práctica se ha extendido a distintos estados del país y es así como realizan su duelo, aunque no hallen el cuerpo buscado, porque el duelo comienza con la recuperación de la dignidad del desaparecido como alguien que merece ser llorado, buscado, enterrado, no solo por su familia, sino también por los demás, alguien que es socialmente reconocido como valioso, aunque el Estado no responda por su vida. En este sentido, se podría decir que la inoperancia o la falta de voluntad política gubernamental frente a las desapariciones ha resultado en formas de autoorganización y autocuidado, formas autogestivas de la búsqueda y del duelo que implican también el rebasamiento del Estado y de su legitimidad por parte de la población civil. La actual gubernamentalidad neoliberal, que comprende al Estado pero también a los grandes corporativos, recurre a la desaparición forzada como uno de sus instrumentos, dándole nueva vida y ampliándola. Si en los 70 esta práctica represiva se articuló al populismo degradado y autoritario de un Estado que había extraviado su matriz revolucionaria, hoy se recicla para convertirse en uno de los dispositivos de este capitalismo criminal, en el que el Estado y las redes de ilegalidad se asocian en aras de una acumulación enloquecida que ha hecho de la naturaleza, el ser humano y la vida misma simples instrumentos del mercado. Frente a ello, la memoria de lo vivido se actualiza. Las antiguas deudas retornan del pasado, nos asaltan y nos conminan a responder por nuestros muertos, los de entonces y los de ahora, como la única forma posible de hacer un duelo que es común, como única forma también de responder por el pasado, por el presente y por el futuro de nuestros hijos, porque es desde la urgencia de este presente que se reabren las deudas con un pasado que no ha dejado de ocurrir. Responder a ellas, dignificar y enterrar a nuestros muertos, reconocerlos como propios, es la única forma de abrir para nuestros hijos un mundo por lo menos un poquito mejor. Gracias. Antes de que empiecen las preguntas, quería aclararle una cuestión de lenguaje que es muy profunda de lo que conversó recién Cristina, que es, dijo que en Argentina los hijos de desaparecidos eran adoptados por parejas de militares o civiles, y nosotros tenemos hacemos mucho hincapié en que los hijos no son adoptados porque fueron robados, no fueron abandonados, fueron apropiados porque se les apropió la historia, la identidad y la voluntad de la familia que lo sigue buscando. O sea, el nombre que usamos no es que fueron adoptados, fueron apropiados por familias de otros argentinos. Gracias, Cristina. Gracias, Pilar. Se nos han presentado 3 contextos y una puerta de salida, creo que nos planteaba Ileana, pero que nos deja múltiples dudas también en el sentido de lo que es el duelo y lo que es la memoria. Sí, yo creo que en los 3 contextos, Guatemala, México, Argentina, aún en momentos diferenciados, como lo mencionaba de una manera muy lúcida y clara también Pilar, hay un patrón y hay un fenómeno que sigue siendo y sigue latente, y es, vamos a decir, casi de manera sincrónica, que es la desaparición forzada como fenómeno, aún en contextos diferenciados. Y que creo que en estos 3 casos podemos ver nosotros nítidamente una ingeniería represiva, tanto del Estado como de actores adyacentes al Estado, regulares o irregulares, que en unos y otros contextos han operado y han estado operando en el proceso de la desaparición forzada. Y que hay desde mi lectura, al escucharlas, hay un proceso latente, me quedan 5 minutos, sí. Hay un proceso latente que tiene que ver con el asunto de esta ingeniería, que tiene que ver con el proceso de la burocratización que lleva implícito el proceso de la desaparición. Este proceso de burocratización que tiene que ver primero
como ya se había dicho y lo mencionaban aquí, con el proceso de la desaparición física, amén de cómo la prensa actualmente ha hablado, si levantones, si limpia de plazas, hay un proceso nítido de detención y de desaparición o de extracción del grupo social, ¿no? Posteriormente viene el proceso de la desaparición identitaria del sujeto, que es la mujer que fue extraído, después viene la desaparición jurídica, toda esta cuestión de la burocracia administrativa, el papelaje, el cambio de nombre, el misteriosamente no era el nombre de la mujer o del hombre que fue levantado, fue extraído, fue sustraído, es otro, el error es del quien lo busca, no del expediente, etcétera. Y posteriormente viene el asunto de la desaparición corporal. Y por último, la borradura total, es decir, después de la desaparición del cuerpo, viene la borradura total en estos tres contextos que se nos planteaban y de manera alternada, ¿no? Por eso aquella célebre y nefanda frase de Videla de ni vivos ni muertos, ¿no? Entonces, hay dos contextos diferenciados, efectivamente en América Latina, Cono Sur, hay una represión que es ampliada, que es pública, es extendida y es mucho más visible, lo cual ha permitido o nos ha permitido conocer procesos de memoria más ampliados y más consolidados de los que tenemos en México. Bueno, efectivamente, lo decía Pilar, un proceso de represión en México ha sido desde la década de los 60, 70, 80, 90 hasta la actualidad muy focalizado, muy de baja intensidad y muy de manera semipública. Está fuera de la observancia pública, pero está dentro del tejido social. Y yo creo que esos son elementos que nos ayudan a pensar el asunto de la desaparición, y aquí tenemos como secuela de este proceso el tema de las fosas, ¿no? El tema de las múltiples fosas, el tema de la incineración y el tema de esto de la borradura total, ¿no? Y después, como secuela también de esto, hemos visto en estos contextos el asunto del triunfo de estas políticas de olvido, de estas políticas, como se mencionaban en mesas anteriores, ¿qué caso tiene perdonar si con el perdón no se obtiene justicia? Y que es un tema fundamental también que está ausente en esta mesa como expectativa de que se pueda alcanzar justicia, porque pareciera que entonces se está apelando por el tema de la verdad primero la verdad, y la verdad es encontrar el cuerpo, encontrar esto que se dice encontrar la vida o encontrar la muerte, pero encontrarlo. Y creo que el tema de la justicia está postergado como expectativa de futuro en el asunto de la desaparición forzada, o al menos en estos tres contextos que se nos habían planteado. Y entonces en estas políticas de borradura total, de borrón y cuenta nueva, del perdón y de resarcir simbólicamente, esta justicia simbólica de que se ha perdonado esas atrocidades, nos lleva a un proceso de amnesia y un proceso de olvido y un proceso de un hueco de memoria, que bien decía Pilar, que al menos en México no hemos llenado, y que siempre lo hemos comentado y lo hemos dicho, que todas esas ausencias y esos olvidos y esos silencios del ayer nos siguen cobrando los réditos hoy en este proceso de desmemoria, de lo complicado que es entender los procesos de la memoria ante la desaparición forzada, ¿no? Y entonces ahí viene el dilema que se planteaba en esta mesa con todo este contexto cuando hablamos duelo y memoria. Y aquí a mí me plantearon, me generaba, y comparto mucho lo que decía Ileana, qué tanto los modelos teóricos, conceptuales de esta teoría occidental, por ejemplo, del duelo de Freud, nos alcanzan para entender esto que ella decía, la pérdida y el dolor. Yo creo que son muy limitados y que hay que tener mucha imaginación, no solo imaginación académica, sino imaginación personal, subjetiva, y una imaginación importante en el tema de la comunicación. Y coincido que el conocimiento imaginativo, que en esta puerta de salida que nos planteaba Ileana, tiene que ver con los familiares que están buscando, con todas las familias y madres y padres que salieron a buscar, que están escarbando, que están caminando, que están gastando la suela de esos zapatos en la búsqueda de esta vida o en la búsqueda de esta muerte. Yo creo que ahí está la clave imaginativa para pensar y repensar muchas categorías que desde la academia estamos pensando para nombrar este horror y para ponerle un nombre a esto, ¿no? Yo creo que al final del día una de estas salidas tiene que ver con el asunto de los familiares que están saliendo y están caminando, porque desde mi entender ellos tienen unas respuestas y tienen sus respuestas y tienen sus propias ideas para explicarse qué es lo que están sintiendo, ¿no? Y como decíamos, qué pasa y cómo está el cuerpo y cómo se vive y cómo se siente la ausencia, ¿no? Ya se decía aquí el dolor, el vacío, el hueco, el abandono, las horas de insomnio,
insomnio, el estigma social, eso en lo privado, y en lo público también, que tiene que ver en lo externo, la estigmatización, la ruptura de la cotidianidad en la familia, la ruptura en la cotidianidad de la socialización hacia afuera. Y estos dilemas, esto que nos plantea Ileana, también nos lleva a imaginar esta idea de la vida y imaginar estas formas de resistencia. Y aquí yo plantearía a partir de esta mesa algunas ¿qué se puede decir? Incertidumbres o provocaciones a pensar cómo podemos imaginar nosotros procesos de memoria de lo que estamos viviendo actualmente, de lo que hemos vivido en el pasado, cómo establecer de alguna manera memoria ante estas múltiples ausencias y borraduras que han sido totales y que han dejado como único registro la desaparición, es decir, no hay cuerpos. Y cuando no hay cuerpo, no hay duelo, no pues se puede cerrar ese ciclo. Y cuando no existe eso, ¿cómo podemos hacer memoria de eso? Y a veces me da la impresión que queremos hacer memoria solo de los actos de resistencia en la búsqueda. Y eso nos llevaría también a un vaciamiento en el sentido de lo que es la desaparición en sí misma, en términos políticos, en términos legales, en términos jurídicos, y nos llevaría a pensar y a romantizar la idea que solo podemos hacer memoria de los procesos de resistencia en la búsqueda. Y creo que eso también es un riesgo que nosotros podríamos correr, organizaciones civiles, no gubernamentales, academia, pensar que tenemos que romantizar la memoria solo en los ejercicios de la resistencia, en cómo los padres han resistido en esta búsqueda. Es decir, ¿cómo hacer memoria si no hay cuerpo y no hay duelo? Y me parece que es un proceso que debe ir continuo, porque si hay cuerpo y hay duelo, se puede hacer una construcción de memoria pensado, ¿memoria para qué? ¿Memoria para quién? En términos personales, en términos sociales, en términos políticos y jurídicos. Es decir, seguiremos pensando que solo la memoria tiene que ir acompañada del tema de la verdad. La verdad es indispensable, pero me parece que es un primer campo para después pasar a pensar el asunto de la justicia que queremos ante estas atrocidades y no quedarnos solo en la idea de que la memoria es haberlos encontrado, haber encontrado la vida, haber encontrado la muerte, sin pensar también después qué tipos de justicia vamos a querer de estos procesos, si va a ser retributiva, si va a ser simbólica, y esto que se decía, si solo va a ser necesario con el perdón. Yo creo que a partir de eso son los tramas y estos dilemas que nos plantea cómo podemos hacer memoria si no hemos tenido el duelo y no hemos encontrado de alguna manera el cuerpo. Y me parece que parte de los riesgos que corremos, como ya decía, es pensar que la memoria debe hacerse a partir de los ejercicios de resistencia, y creo que en el caso de Ayotzinapa ha sido paradigmático en ese sentido, ¿no? Pero no sé, creo que nos quedarían al menos unos 5 minutos, si gustan, podríamos abrir para 2, 3 preguntas, tendríamos el tiempo, o inquietudes que alguna de los concurrentes, 2 si quieren, está bien, nomás les solicitaríamos que puedan ser lo más breve posible en la medida. Muchas gracias. Sí, nada más felicitarlas y bueno, a todos los que presentaron. Y una pregunta muy rápida, hay un autor argentino, Daniel Feierstein, que tiene una trilogía, todavía no publica el tercer sobre responsabilidad, pero hace en el segundo sobre juicio una muy interesante comparación entre 3 delitos de crímenes de Estado, que son los crímenes de guerra, la guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, y construye una narrativa a partir de cada uno de ellos que tiene que ver con las víctimas y con todo el proceso que tiene que ver con la construcción de memoria y de los sujetos en términos de estrategia política. Es complejo y no puedo resumirlo más, pero me parece fundamental. No tanto, puede ser discutible, por ejemplo, su apreciación sobre que todo se enmarca dentro de la guerra en gran parte de la argumentación en Argentina, etcétera, pero me parece muy interesante la manera en que pone en el centro cómo la justicia puede modificar las narrativas de una manera tan potente. Y eso, frente a la impunidad que existe en México, creo que sería un camino de trabajo muy interesante, ¿no? Recordando la pregunta si el derecho puede ser emancipatorio o no, y que son los movimientos los que en realidad hacen que el derecho sea emancipatorio. Sí, muchas gracias. ¿Una inquietud o una pregunta más? Sí.
sino para pasar ya a responder las ponentes que quieran responder. Gracias. Bueno, pues a mí me parecía como muy importante tocar el tema del duelo. Justamente creo que con la intervención de Ileana fue muy importante porque creo que de pronto el duelo también suele como institucionalizarse un poco y se urge un poco, ¿no? Como la superación de todos estos procesos. Y claro, es difícil pues no decirle a los familiares de los desaparecidos que no vivan su duelo, ¿no? Pero creo que de pronto cuando Pilar hablaba sobre la memoria resistente, que es una memoria que está siempre sujeta al presente, creo que todos estos procesos de duelos prolongados pueden entenderse de otra manera. Ayer Adam justamente mencionaba cómo desde la psicología se intenta patologizar, ¿no? Y se le llama incluso un desorden del duelo prolongado, ¿no? Y creo que cuando nosotros escuchamos las demandas políticas de ni perdón ni olvido, estamos justamente asumiendo que el duelo no puede ser elaborado porque justamente es el cuerpo el que está en resistencia, ¿no? Y para el duelo, el cuerpo también tiene que entrar como en otra lógica y en otra dinámica. De pronto creo que es como muy importante como seguir hablando de esto, claro, con todas las implicaciones éticas, psíquicas, afectivas que tiene, ¿no? el trabajo de duelo. Pero de pronto cuando yo escuchaba la narrativa de Diana, pensaba justamente que cómo se aborda un duelo cuando evidentemente se pasa la vida en la búsqueda, ¿no? Y solamente quería como poner a reflexión que hay que tener cuidado también con el duelo institucionalizado y con todos estos procesos de reparación que a veces se tienen, porque un poco los discursos institucionales, ¿no? Cuando escuchamos a Enrique Peña Nieto hablar de que somos una sociedad que supera todo, se vuelve peligroso ese discurso, porque a veces hay cosas que no deben superarse jamás porque es la única manera en que podemos garantizar que no vuelvan a pasar o que no pasen con tanta facilidad, ¿no? Un poco recordaba también a Nelly Richard cuando habla de una memoria siempre activa y siempre asediante que está en constante persecución del Estado, ¿no? Que o es cómplice o que es omiso ante este tipo de situaciones. Bien, muchas gracias. ¿Alguna que quiera comenzar a contestar? Yo quiero comentar sobre esto último, si quiere. Yo no sé realmente a qué nos referimos cuando se dice hacer un duelo, cerrar un duelo, ¿no? Porque quien nombró eso es el señor Freud, que dijo que hacer un duelo, hacer un trabajo de duelo, es superar la pérdida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran problemón con la palabra duelo, ¿no? Cada vez que hablamos de cerrar duelo, estamos hablando de superemos la pérdida, enterrar a un ser querido, no es superar la pérdida, ¿no? Y le damos la razón al señor Peña Nieto cuando dijo superen a Ayotzinapa, ¿no? Es como que nos mandó a superar el duelo, parecería. Entonces, yo no sé si es que necesitamos instalar otras maneras de nombrar para dar cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que cuando uno aprende de las personas, creo que los que más saben de las cosas son las que las viven, no los que desde la academia cómoda creemos que teorizamos sobre la realidad, ¿no? No somos más que falsificadores de ideas realmente, en muchos casos, estos hacedores de conceptos, ¿no? Y creo que hay que aprender mucho de los familiares cuando hablan de esta imposibilidad de realmente dejar a un lado esa pérdida y ese dolor. Y si a mano pudiera invocar a alguien del ámbito académico, más allá de esto que está tratando de hacernos entender a Luz cuando dice que se han modificado mucho las circunstancias de la pérdida, ¿no? Porque ya no ni siquiera es la pérdida acostumbrada del hijo que pierde al padre, hay muchos cambios en este proceso de perder, ¿no? A los que creo que es muy difícil acostumbrarse, sino más bien tenemos que modificar nuestro diálogo tal vez con esa pérdida o con eso que dicen que son a veces los fantasmas, ¿no? Acostumbrarnos a seguir viviendo con ellos, ¿no? Y eso no es cerrar un duelo. Tal vez ahí yo pienso en Derrida, cuando Derrida dice el duelo es para siempre. El dolor es para siempre, ¿no? Y sí, hay que entrar en procesos. La verdad, es penoso hablar de esto. A mí me da dolor, me da pena hablar de esto ante familiares que pueden darnos a nosotros cátedras de dolor,
¿no? Y de ellos son de los que tenemos que aprender. Pero yo creo que los que hablamos de esto tenemos que utilizar otros conceptos, otras palabras que vengan desde la experiencia y desde el tratar de entender la experiencia, en todo caso, ¿no? Me cuesta trabajo seguir, creo que la palabra duelo la tendríamos que de verdad profundamente cuestionar, ¿no? Porque nuestro contexto nos enseña que las palabras se modifican. Ahorita que escuchaba a Cristiane hablar sobre la exhumación, y ella decía que exhumar trae paz a la familia, y yo pensaba en lo que ha dicho Juan Carlos Trujillo, María, y tantos de los que están en las brigadas, ¿no? En México, exhumar no es encontrar, ¿sí? Eso es una realidad, ¿no? Y entonces ahí la noción de exhumación, que habrá servido para otros contextos, creo a nosotros no nos va a servir igual, ¿no? No sé, en 2 o 3 minutos, ¿alguien más que quiera responder? Sí, el enfoque de contar la exhumación en Guatemala fue más bien para mostrar que les tardaron 10 años para tener construido un contexto, un momento que hizo posible esta